Colegio de Médicos de la provincia de Buenos Aires declaró la emergencia epidemiológica y ética ante el retroceso histórico, denominaron, de la inmunización pediátrica y del adulto mayor en la República Argentina. Traducido, está cayendo mucho el tema vacunación. El doctor Jorge Mazón es el presidente del Distrito Primero del Colegio de Médicos de la provincia de Buenos Aires. Doctor Mariano Pérez de Ula, te lo saluda, buen día, ¿cómo anda? Hola, buen día Mariano, para vos y para toda la audiencia de la radio. Bueno, qué situación esta, ¿no? Porque estamos hablando de falta de vacunación en los chicos y en los adultos mayores, que son los dos espectros con más riesgos, entiendo yo. ¿Por qué sucede esto? ¿Qué está pasando? Y bueno, hubo varios factores. Primero, la falta de disponibilidad como corresponde de vacunas en el periodo de vacunación que debió haberse generado. Eh, Nosotros venimos alertando de la falta de disponibilidad de vacunas durante todo lo que fue el proceso de vacunación eh, más intenso, que son en los meses anteriores al pico de circulación viral. Claro. Ustedes tienen que entender que nosotros tenemos un pico de circulación. Ayer lo hablaba con mucha gente. ¿Para qué sirven las vacaciones invernales? Para cortar la transmisión de microorganismos entre los chicos y de los chicos hacia los adultos mayores. Claro. Esta es la realidad, por eso cuando se hace un receso que es sumamente importante desde el punto de vista epidemiológico para cortar la transmisión de los microorganismos. Ahora, durante los meses de marzo y abril son los meses en donde nosotros tenemos que intensificar tremendamente la vacunación. ¿Qué sucedió durante todos esos meses? La gente que había decidido vacunarse iba a los centros de vacunación y no encontraba vacunas disponibles. Mm. Vos imaginate la situación económica que estamos viviendo en el país, donde gente de mayor de 65 años o mamá con nenes que iban a centros y no encontraban la vacuna para vacunarse y tenían que volver una y otra vez hasta que haya nueva entrega del gobierno nacional a la provincia para vacunar. Y bueno, la gente, una cuestión económica, a veces no podía. Cada boleto de micro hoy sale 1.000 pesos y tienen que trasladarse muchas veces. A veces tienen el centro de vacunación cercano y en otras oportunidades no. Yo tengo pacientes míos que fueron hasta 3 y 4 veces para poder vacunarse. Claro. Eso no debe suceder. Claro. Nosotros vemos lo que pasa en el hemisferio norte, es una realidad que nosotros en el mes de diciembre, enero, sacamos conclusiones del invierno que va a venir, porque lo que pasa en el hemisferio norte, y nosotros tuvimos una nueva cepa gripal circulando en el hemisferio norte que generó caos en los centros asistenciales del hemisferio norte, sabíamos que eso se iba a trasladar a nuestro hemisferio, que es el hemisferio sur, en la etapa invernal. Por eso tenemos que tener la disponibilidad de vacunas suficientes para cortar lo que se llama el pico de lo que son los cuadros graves. Claro. Y hoy por hoy tenemos al sistema de salud nuestro totalmente saturado, porque estamos en una situación tremenda de falta de disponibilidad de camas, y esto es grave para nosotros, porque bueno, nosotros hoy por hoy tenemos pacientes con cuadros severos, graves, en donde tenemos que internarlo y no tenemos camas en terapia intensiva o en piso, porque realmente el sistema está totalmente saturado. Y esto se debe también a que han aparecido un montón de cuadros graves por la falta de vacunación, gente que no ha accedido a la vacunación. Ahora, doctor, También hay que tener en cuenta, le hago una también hay con... que tener en cuenta que hubo campañas de falsos profetas hablando mal de la vacunación. Ese es otro problema, No, por al cual supuesto. tenemos que combatir con información. Le hago una pregunta. La Sí. situación de emergencia que ustedes declaran está enfocada en las vacunas antigripales y antineumocóquicas o
o en general? Entiendo que en los adultos mayores son las vacunas que tienen que ver con estos virus de la gripe y demás. Lo que pasa es que estaba leyendo cifras de, de que ustedes citan, no sé si no son cifras de UNICEF, me parece, que hablan de que hay chicos que nunca recibieron, por ejemplo, ninguna vacuna del calendario nacional. O sea, pero no la de la gripe, ninguna. Una locura. Y por eso estamos viendo lo que está pasando con el sarampión. Por Claro, eso estamos viendo lo que está pasando con el sarampión. Entonces, que también es otro de los grandes problemas sanitarios que tenemos a nivel de lo que es la salud pública. Y entonces tenemos gente que ha demonizado a las vacunas y la gente dice, ah, no, mejor no la claro, vacunación es una cuestión de Estado. Les guste o no les guste, la vacunación es una política de Estado y el Estado tiene que garantizar la vacunación y hacer campañas de vacunación y de educación de la población. claro. Ahora, nosotros venimos de una pandemia en donde tuvimos que enfrentarla con vacunas en fase 3, en donde han tenido efectos adversos, y a partir de esos efectos adversos que han generado algunas vacunas, ¿qué sucedió? Se generó una campaña, pero viste como sucede habitualmente, a través de redes sociales y de Sí, sí, falsos profetas que dicen cualquier barbaridad, donde la gente dice, ah, sí, mejor no me vacuno. Es una locura. Están poniendo en juego lo más preciado que tenemos como sociedad, que es la vida humana. Entonces, hemos detenido grandes desastres sanitarios a lo largo de la historia gracias a la vacunación. Y no podemos regalar eso nuevamente, no podemos volver cientos de años atrás, en donde las vacunas pararon en la Argentina, por ejemplo, una epidemia de polio. claro. La gente por ahí hay que educarla, hay que mostrarle fotos de la cantidad de autos que venían adaptados para la gente que tenía secuela de polio. Y gracias a la vacunación, nosotros pudimos parar esa epidemia de polio. Bueno, nos está pasando que estamos retrocediendo por cuestiones de desorganización social, falta de campañas de educación y falta de disponibilidad de vacunas. Hay que invertir en vacuna para no tener el gasto sanitario que tenés ahora con las internaciones prolongadas en terapia intensiva. Claro. Ahora, estaba mirando los números. Efectivamente, a partir del 21, o sea, la pandemia fue en el 20 y en parte el 21, pero a partir del 21 aumentó un 60% la cantidad de chicos que no recibió ninguna vacuna del calendario. Es evidentemente la bisagra Claro, fue el COVID. claro. Y empezaron a hablar pavadas, algunos empezaron a hablar pavadas por todos lados, sin ningún tipo de fundamento, sin ningún tipo de respaldo científico, desinforman a la gente, le hacen falsas creencias. Ahora, nadie como médico niega de que puede haber un efecto adverso de un medicamento o de una vacuna, Claro. pero el riesgo-beneficio a lo largo de la historia demostró que salvamos millones y millones de vidas gracias a la vacunación. Sí, totalmente. Ahora, Y esto no lo puede decir nadie que esté sensatamente y que tenga, emita una información científica. No puede decir nadie nada en contra de esto. le hago la última. Yo he visto esos profetas, falsos profetas que usted dice, he visto en las redes, pero también he visto, y esto me llama la atención, médicos hablar en contra de las vacunas. Entonces, lamentablemente, mi pregunta es, en el caso de que un profesional de la salud tome esta postura, ¿hay alguna forma de apercibirlo o algo o no se hace eso? Porque una cosa es que venga un tarado a decir lo que nunca estudió nada y otra cosa es que venga un médico, ¿no? Yo he visto médicos, doctor, hablando de que... Pero lógico, por ejemplo, usted agarra algunas especialidades, ven muchos pacientes con complicaciones de vacuna. Y va a escuchar a médicos explicando que, no sé, vio un Guillain-Barré, que es un síndrome que genera un cuadro de parálisis Ujú, en la persona, producido después de una vacunación.
Y eso sucede, sí, y yo no voy a decir que no sucede, pero eso es un efecto adverso de que se da en una mínima porción de la población. O vemos otras patologías que pueden surgir por complicaciones de la vacunación. Y eso, contarlo y explicarlo y que lo sepa la gente, no quiere decir que estés hablando mal de la vacunación. Pero la gente tiene que saber que cuando recibe un tratamiento determinado, tiene riesgos. No hay nada en la vida sin riesgos. Y tomar un medicamento o aplicarse una vacunación tiene sus riesgos, Claro, pero son riesgos mínimos. Hay que darle hay que darle la información de los beneficios que se generan a lo largo de lo que es el paso del tiempo entre los que se vacunan y los que no se vacunan. claro. Y que puede haber efectos adversos, claro que puede haber. A raíz de la vacunación AstraZeneca de COVID, hubo complicaciones trombóticas de muchos pacientes. Ahora, quién va a decir que la vacuna no ayudó a parar la pandemia y a que se sigan muriendo cientos y cientos de personas? Tremendo. Ahora, es cierto, las vacunas tienen que ser estudiadas, tienen que analizarse los efectos adversos y hay que trabajar en la producción de vacunas cada vez más seguras, como por ejemplo las que suceden de ingeniería genética, o las que son de ARN mensajero, que son mucho más seguras. Y todas las vacunas no son lo mismo, Claro. no son lo mismo todas las vacunas. Entonces, por eso es importante la educación de la población, por eso es importante las campañas que deben surgir del Estado, informando sobre los beneficios de la vacunación, pero a su vez el Estado tiene que garantizar la vacunación, porque la vacunación es una política de Estado. Gracias, doctor, por estos minutos, por explicarnos esto. Le mando un gran abrazo, ¿eh? No, por favor, gracias a ustedes por poder informarle a la gente todas estas cosas. Un saludo, gracias. El doctor Jorge Mazzone, presidente del Distrito 1 del Colegio de Médicos de la provincia de Buenos Aires.